La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días en todo el Perú. Hoy es el lunes 11 de julio y es la primera vez que transmitimos A Pensar Más en lunes. Así que es un día muy especial. Venimos trabajando desde marzo en este programa, que hemos cubierto toda la campaña electoral, parte de la primera vuelta y la segunda vuelta. Por compromisos personales míos, yo no pude venir los lunes y viernes, pero ya desde el final de ¿no es cierto?, de las elecciones, conversamos con el padre Javier, nuestro director, y bueno, llegamos a la conclusión de que sí se podía hacer de lunes a viernes, así que así estoy nuevamente acá con ustedes, con Ismael Soto a mi lado. Sí se puede, ¿por qué sí no? Sí se puede, y sí se pudo. Aquí estamos, muy buenos días amigos de todo el Perú, bienvenidos a aquellos que nos sintonizan a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, Radio Santa Rosa 1500 AM, Radio Santo Domingo en los 102.1 FM, Radio San Martín en los 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua en Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba 91.1 FM. Más adelante, Rosa María, tenemos novedades tecnológicas, porque nuestras radios se han puesto las pilas y ya tenemos aplicaciones para que nos puedan escuchar sin consumir mucho plan de datos. Eso era, sin consumir, sin que se te gasten tus megas, así me han dicho. Y eso puse yo y me dijeron, ¿qué es eso? No sé, es lo que me han dicho mis hijos. Sin que se te gasten tus megas, sin se consuma tu plan de datos, así ahí se dice. Y eso es bueno porque muchísimas radios, yo escucho radio en mi celular, como muchísimos de ustedes, y yo lo primero que hice fue preguntar, ¿no? ¿Y esto me va a gastar? No, no te consume. Ah, perfecto. Y tiene una calidad excelente. Excelente, muy buena calidad de sonido. Y lo que hay que hacer ahí es simplemente bajarse la aplicación para escuchar Radio Santa Rosa, que ya les he recomendado varias durante el fin de semana a través del Twitter, y anoche en Facebook puse la noticia nuevamente. Y de memoria creo que logré decir todas las radios de la red. O sea que Sodomco creo que quedamos bien y expliqué qué cosa era Sodomco, que es Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que no solamente tiene, por supuesto, las radios, sino en Cusco un canal de televisión y revistas que también pertenecen a la sociedad. Me preguntaron cómo me llevaba con mis jefes. Entonces yo puse bueno, esta es una, para que se sepa, una radio sin fines de lucro, por eso ustedes escucharán propagandas, muy poquitas propagandas, nos gustaría tener más, por supuesto, pero básicamente es una radio pastoral. La programación de la radio está dedicada a la pastoral y por lo tanto esta es una hora en la que nos permiten hablar de políticas y también hay contenidos informativos y musicales, pero es una radio sin fines de lucro, de propiedad de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, por lo tanto de propiedad de la Orden Dominica, por lo tanto de propiedad de la orden, de la orden en sí, jurídicamente, y de Dios, como una obra dedicada a él, ¿no? Y creo que Alan García no tiene teléfono con Dios todavía, así que espero que no me voten. Bien, creo, bueno, uno nunca sabe, ¿no? La voluntad de Dios uno no puede saberla, pero supongo que bien, espero que bien, y creo que Alan García no va a poder llamar. La prueba está en que estamos de lunes a viernes. ¿Y estamos qué? De lunes a viernes, es una prueba de que todo va bien. Es una prueba de que todo va bien, es una prueba de que todo va bien. Bueno, tenemos noticias también políticas importantes, como ya anticipamos acá, y ustedes ya lo sabían primero que nadie, Fernando Zavala es el ministro, es el presidente del Consejo de Ministros. Aclaración semántica. Nosotros decimos muchas cosas en nuestro lenguaje común que no tienen un correlato jurídico, es decir, primer ministro, por ejemplo, no tiene correlato jurídico, ¿no? La palabra primer ministro, la frase primer ministro es francesa, viene del premier, tampoco tenemos premier, ¿ya? Lo que tenemos es un presidente de un consejo de ministros. Pero ¿qué sucede? Que es largo, puedes decir presidente del Consejo de Ministros. Entonces, para abreviarlo, nos afrancesamos y usamos primer ministro. ¿Qué democracias tienen primer ministro? Las democracias parlamentarias. La nuestra no es una democracia parlamentaria, es una democracia presidencial. Dicen que presidencial atenuada, en fin, porque recoge instituciones del parlamentarismo. Pero digamos, para que, así, lección de derecho constitucional básico. Hay dos grandes sistemas.
¿ya? Presidencial y parlamentario. Presidencial, los Estados Unidos. Estados Unidos no tiene primer ministro, ¿no? Ustedes nunca han oído hablar de, para nada, de un primer ministro en los Estados Unidos. Lo que tienen los norteamericanos es secretarios, que cumplen el mismo rol que los ministros, pero que no son interpelados ni censurados por el Congreso. Los remueve y los nombra el presidente de la República, ¿ok? En el parlamentarismo, el primer ministro, ¿no es cierto?, es elegido por el Congreso. La gente vota por un Congreso y ese Congreso elige un primer ministro y el gabinete es formado por parlamentarios. Correcto. ¿Se dan cuenta las dos grandes diferencias? Bueno, entre una cosa y otra hay un montón de variaciones. Nosotros estamos en la variación que es más parecida a la norteamericana, pero por la cual también a los ministros los puede remover el Congreso, aun cuando el gabinete no se forma en el Congreso, ¿no? Gracias a Dios bendito, ¿no? Imagínate eso. Ahora, piensen que son congresos mucho más grandes que el Congreso que tenemos nosotros, ¿no? Pero en general, eso ha permitido que en el Perú pueda sobrevivir una democracia sin partidos en los últimos años y con una tecnocracia que trabaja 10, 20, 15, 30 años en el Estado sin pertenecer a ningún partido, ¿no? Porque no hay ningún problema en que, digamos, Fernando Zavala haya sido ministro de Economía del régimen de Alejandro Toledo y que sea hoy presidente del Consejo de Ministros. No se opone en absoluto ideológicamente, ni tiene un problema insalvable, no, para nada, es perfectamente consistente. Es más, el expresidente Alejandro Toledo escribió ayer en Facebook un texto, la verdad, bastante elogioso, sobre todo de las virtudes de trabajo del presidente del Consejo de Ministros, señalando que cuando fue ministro de Economía era el primero en llegar y el último en irse. Sí. Bueno, como debe ser, porque es el que, yo pensaba, es el que más cosas tiene que despachar con el presidente. El presidente de Economía ya está anunciado desde la campaña. Es una forma de tranquilizar a los mercados, anunciar quién va a ser tu ministro de Economía. Además era una pregunta que hicimos muchos periodistas, yo también la hice, cuando estaban un lunes en Radio San Borja, y nos dijo Alfredo Torne, no hay discusión. Entonces ya tenemos 2 ministros nombrados. El tema es que son 17. Así es. Así es. No es poca cosa. Muchos están voceados, ninguno confirmado. Fernando Zavala lo ha dicho y yo pude conversar con él el viernes en privado y me dijo que efectivamente está entrevistando a muchas personas y que esas personas no están definidas aún porque aunque parezca curioso, fíjense, lo que está buscando es armar un equipo armonioso. O sea, a veces tú puedes tener una excelente persona para un puesto, pero que se detesta con el del otro puesto. Entonces, no los puedes sentar juntos, claro, ¿no? Entonces, eso implica que haya una armonización y que todos puedan trabajar juntos. Sobre todo porque hoy más que nunca hay muchas políticas intersectoriales. O sea, no hay nada que sea única y exclusivamente de un sector, siempre tocas a otro sector, ¿no es cierto? Entonces, el gran articulador de eso hoy es el presidente del Consejo de Ministros, que ya no tiene cartera hace muchos años. Tú sabes que claro, cuando crecimos en democracia, digamos en el primer gobierno, segundo gobierno de la UNDE, perdón, el primer ministro tenía una cartera. Siempre. Claro. Y la presidencia del Consejo de Ministros era una oficinita, sí. La primera que yo conocí que quedaba, ¿sabes dónde? La primera que yo conocí quedaba en el centro cívico. ¿Ya? Y de verdad, eran 5 o 6 oficinas en un pisito, no había nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad no dependían muchas cosas de la presidencia del Consejo de Ministros. Hoy en día tiene por lo menos 19 entre comisiones de distinta naturaleza y creo que 10 organismos públicos descentralizados o 12 organismos públicos descentralizados. Y probablemente tenga más en el tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que es intersectorial, o sea, todo lo que convoque más de un sector, debería estar ahí. Claro. Y cada día hay cosas que convocan a más de un sector. Nada es completamente aislado. Entonces, la organización del trabajo puede cambiar por reforma del Estado en los próximos meses. Yo creo que van a haber reformas muy importantes en los próximos meses. Yo creo que el ministro Zavala tiene una visión completamente distinta a lo que es la SUNAT, por ejemplo, y yo creo que ahí va a haber una reorganización importante que va a cambiar mucho la cara de la SUNAT. Espero que el ministro de Economía esté en sintonía con él. Y el tema del IGB sí es un tema que va a ser bien complicado. Allá lo estoy viendo como complicado.
¿Por qué? Porque el único economista de los más serios, digamos, del Perú, que cree que esto puede funcionar es Alfredo Torne. ¿Ya? Todos los demás, incluido el presidente del Consejo de Ministros, tiene sus dudas, porque la idea es bajamos el IGB y todos se formalizan. Mentira, pues. El que paga 0 hoy día de IGB no quiere pagar 10, ni 5, ni 4, ni 2, no quiere pagar nada. Entonces, ese es el problema. Y el IGB es un impuesto que se cobra en países con economías informales. ¿Por qué? Porque finalmente al que le estás cobrando es al último de la cadena, ¿te das cuenta? A nosotros. Al consumidor. ¿Ya? Entonces, ya está. La renta no la puedes cobrar porque todo el mundo le evade. Bueno, perfecto, no vamos porque tú tienes que comer, ahí te cobramos. ¿No? Ese es el problema. Así que es un gabinete que va a enfrentar dificultades, por cierto, más un Congreso adverso, más las propias expectativas de los congresistas elegidos por Peruanos por el Cambio que no van al gabinete, porque si solo tienen 18, ¿ya? Si sacas uno, o sea, comienzas a tener problemas. Claro. ¿Ya? No puedes y no puedes sacar a los mejores. No. ¿Ya? Entonces es complicado. Ahora, hay cosas muy interesantes. Ayer, por ejemplo, ya el presidente del Consejo de Ministros ha dado sus primeras declaraciones. Hay algo que antecede todo esto, ¿no? Según el diario Gestión, él ha dejado en azul los balances en una empresa privada, en la última donde ha trabajado, en Bacus. Eso habla muy bien en cuanto a la disciplina que él tiene en su trabajo. Y en la función pública también ha cumplido buenas funciones, por lo que hay expectativas positivas, ojo, de todos los bandos. Claro. Incluso el fujimorismo, que estaba Mira, esta mañana. es una persona que no solamente ha manejado Bacus en el Perú, sino ha sido director de SAP Miller, con base en Panamá. O sea, estás hablando de una transnacional inmensa. Correcto. Siendo muy joven, además. Nuestro presidente del Consejo de Ministros nació en el año 71. O sea, todavía es uno de los, creo que el ministro de Economía más joven que ha tenido el Perú. Pero no es un pulpín. Y lo aclaró ayer. No, tiene 24 años ya en política. No, claro, tiene una hija de 22 años. Claro. O sea, tiene 40, a ver, 7-1, ayúdenme, tiene 45 años. 45. Entonces, no es un pulpín, como le han dicho. Y además, la verdad que le queda bien poco pelo para ser pulpín, ¿no? Acá Ismael Soto tiene más cabellera que el ministro, por favor. Que dicho sea de paso, cuando uno ve las fotos de archivo, ¿no? En el año 2002, 2003, cuando era viceministro, tenía bastante pelo, ¿ah? Sí. Ha cambiado un poco, ¿no? Ha ganado en kilos lo que ha perdido en pelo, pero no tiene el pelo verde, más bien no tiene pelo, que es diferente. El presidente de la República electo salió en la mañana de ayer, domingo, en RPP, hizo varios anuncios generales, dijo lo que creo que va a ser lógico, que el mensaje va a ser muy general y que más bien el presidente del Consejo de Ministros se va a presentar ante el Congreso ya con las líneas generales de trabajo a pedir la investidura, que es otra institución, por ejemplo, que un régimen presidencialista no tiene, pero que el nuestro sí, que es herencia de los regímenes parlamentarios. Esperemos que el fujimorismo pues no se oponga, ¿no? Y que le dé la investidura sin mayor consideraciones, otras consideraciones que no sean las que se permita gobernar. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora, muy inteligentemente él ha dicho que va a buscar consensos, no ha dicho que voy a hablar con Keiko Fujimori. No, claro. ¿Por qué? Y ayer lo dijo, con la persona que corresponda. ¿Esto qué quiere decir? Que los partidos tienen secretarios generales o sus secretarios generales designan a la persona con la cual puedes conversar. Y la verdad es que no tiene que conversar con mucha gente, por lo menos del parlamentarismo actual, porque son con las suyas 6 bancadas, o sea, tiene que hablar con 5, ¿no? Con 5 bancadas no creo que sea muy difícil, ¿no es cierto? Que empiece por las fáciles, después Alianza por el Progreso, Frente Amplio, Acción Popular, el APRA, bueno, ahí termina. Y la bancada más importante, la bancada del fujimorismo, la dejará para que cuando su secretario general, que es José Klimper, quiera hablar con él, o designe a la persona que quiera hablar con él. José Klimper fue nombrado secretario general un poco así de emergencia, no sabemos si lo seguirá haciendo, ha tenido poca participación pública en las últimas semanas, así que de repente es con él con quien tiene que hablar, que dicho sea de paso son personas que se conocen del mundo empresarial hace muchísimos años, o sea que no creo que tengan mayor problema en conversar. 8:14. Vámonos a la pausa, vamos a cumplir estrictamente con las pausas para que nuestros hermanos de las otras emisoras se conecten, sincronicen con nosotros. Eso. Y no nos jalen las orejas tampoco. No nos jalen, y Ralph nos quiere. Nos vemos, volvemos. Pausa. ...1216... 2016...
800 años, alabar, bendecir y predicar al Señor. Orden de Predicadores. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Les hablaba al inicio de esta edición, Rosa María, sobre las aplicaciones, las apps que nuestras radios, Radio Santa Rosa y Radio Santo Domingo, de momento, porque las demás también ya se van a integrar a este nuevo sistema, tienen. Y lo único que tienen que hacer, si tienen un dispositivo Android, es ir al Google Play, donde se compran las aplicaciones o se descargan gratuitamente, como es este caso, y buscar, en el caso de Radio Santa Rosa Radio. Ahí está el logo de nuestra emisora, descárguela y tiene usted el servicio de streaming, la señal de audio sin ningún problema, puede entrar a otra aplicación, puede entrar a internet, puede buscar otros datos y el audio seguirá allí en segundo plano para que usted no pierda para nada la transmisión. Lo mismo sucede con Radio Santo Domingo, que su app es Radio RSD Chimbote, con el respectivo logo de Radio Santo Domingo. Despierta el cambio. Muy bien. Y acá me ponen que se puede escuchar en TuneIn. Correcto. TuneIn. Mira, así no se dice, se llama TuneIn. Pero para que usted entienda en castellano así, TuneIn. Esa es la aplicación que se tiene que bajar. Visite el sitio web de la estación y también pone ahí, contactar a la estación y ya está. Ahora, ¿dónde estamos? Mucha gente me pregunta, ¿usted, pero desde dónde transmiten? Nosotros transmitimos desde Camaná 170, o sea, estamos en la cuadra 1 del Jirón Camaná, en el centro de Lima, pero literalmente transmitimos desde dentro del convento de Santo Domingo. Aquí al ladito, nomás a unos metros, tenemos la tumba de Santa Rosa de Lima, acá también está enterrado San Martín de Porres, acá también está el beato Juan Macías. Todos ustedes pueden venir a visitar todas las instalaciones, no de la radio, porque no es parte del tour, pero sí de todo lo demás en el convento. ¿Y ya tenemos alguna comunicación telefónica? Sí. El congresista Carlos Bruce está en comunicación con nosotros. Bueno, qué bueno. Muy buenos días, congresista. Hola, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, ya es oficial lo que no era oficial, pero ahora lo es. Tenemos un presidente del Consejo de Ministros, por lo menos designado, más no juramentado. Era señalado, o sea, digamos, conocido, que no se va a llamar a congresistas en un primer momento porque la bancada es muy pequeña. ¿Qué piensa de esta decisión? Bueno, es cierto, efectivamente, creo que este primer año está pendiente un poco el trazar de oposición, por supuesto, con el gobierno que se instala. Entonces creo que en este primer año, mientras que esta convivencia no esté clara, es lógico que se quiera mantener a la mayor cantidad de congresistas, sobre todo en mi caso, que alguna experiencia tenemos ya en el Congreso, viendo cómo hacemos para sentar las reglas de esta convivencia, ¿no? Claro, va a ser complicado. El presidente del Consejo de Ministros no ha dicho voy a ir a hablar con Keiko Fujimori, voy a ir a hablar, ha dicho con quien designe cada partido, que puede ser su secretario general o quien designe el secretario general. ¿Le parece una mejor estrategia que ir a buscar a la presidenta del partido? Sí, pues, o sea, cada partido decidirá quién es con las personas con las que hay que conversar y que serán las que tomarán la decisión. Si a los dirigentes, los más altos dirigentes, quieren delegar esto y no quieren ellos ser partícipes de estas conversaciones, está en todo su derecho. Nosotros tenemos que respetar esa decisión, a pesar de que creemos que quizás para el país lo mejor es que los más altos dirigentes de cada partido político puedan estar dispuestos a conversar. Pero si no desean hacerlo, es su decisión y nosotros conversaremos con quienes ellos designen. Bueno, hay otros temas importantes en la presentación del primer ministro. Una de ellas es el pedido de facultades legislativas, que creo que es lo que más difícil va a ser de negociar, porque si bien en este gobierno se han otorgado varias veces, sin tener mayoría en el Congreso, pues en esta oportunidad va a ser más complicado. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que esto suceda? Yo creo que va a ser factible, porque eso sería negarle al gobierno entrante la posibilidad de poder implementar su plan por el cual el pueblo votó, y por lo tanto después no van a poder tener autoridad moral de exigirle
al gobierno de turno resultados, porque nosotros diremos no hay resultados porque tú no dejaste implementar el plan. Entonces, creo que es algo que cada vez veo con mayor factibilidad que se pueda aprobar, y por supuesto la mayoría fujimorista va a ejercer un control político posterior a la acción de esos decretos legislativos, y tienen todos los votos para poder anular los decretos legislativos que ellos consideren que excedieron las facultades otorgadas. Claro, pueden derogar lo que quieran más o menos en una sesión. Así es. Controlan la mesa directiva, pueden poner una ley sin siquiera requisito de comisiones, lo aprueban, pueden ponerlo en primer punto de la agenda, lo aprueban y lo derogan y lo aprueban. O sea, no hay mucho que discutir. Así es, en este caso la oposición tiene los votos y el control necesario para derogar los decretos si no les parece o consideran que se excedió las facultades otorgadas, ¿no? Ok, ahora, en los próximos días, ¿cómo se van a organizar ustedes? Les toca, dicen ustedes, 3 comisiones. El fujimorismo puede decir no les toca nada. Entiendo que quieren la comisión de presupuesto. ¿Qué más quisieran tener como bancada? La bancada ha priorizado como una intención, por supuesto, no tenemos los votos para exigirlo, sino esto es un plan para negociar presupuesto que me parece que nos corresponde. Así ha sido la tradición en los últimos gobiernos, de que la bancada oficialista tenga el control o tenga la presidencia de la Comisión de Presupuesto, y también la de Constitución y Justicia. Repito, esto es una propuesta para negociar. Hay otras comisiones que también podrían interesarnos en caso de que no podamos concretar esta aspiración que tenemos, pero esto será negociado en la Junta de Portavoces. Muy bien, entonces todo es paz y armonía y están todos contentos con la designación del ministro. Bueno, los que conocemos a Fernando Zavala sabemos que es una persona que sabe conversar, sabe concertar. Es muy difícil pelearse con Fernando Zavala. Cuando estamos en el gabinete bromeamos y decíamos que si ya te peleaste con Zavala, y ya es hora que tomes un descanso porque te estás peleando con todo el mundo. Es una persona muy afable, muy difícil de pelearse con él, y van a ver cuál es su estilo de trabajo, su predisposición al diálogo, y por supuesto es una persona de ideas firmes en lo que se refiere a las cosas buenas que hay que hacer para el país, y él dirá cuando se está haciendo las cosas bien o se está haciendo las cosas mal. Y además él va a introducir dentro de la administración pública sanas prácticas que hay en el sector privado, como por ejemplo a un ministro de Estado imponerle metas cuantificables año a año que él deba cumplir. Me explico, al ministro de Vivienda, por ejemplo, decirle, mira, en el primer año tú tienes que incrementar la cobertura de agua a nivel nacional en 5 puntos, o tienes que reducir el déficit habitacional en 80.000 viviendas. Entonces son metas cuantificables que el ministro tendrá que hacer y no dejarlas ahí a la buena de Dios, a que haga la gestión que pueda hacer, y después vemos. Eso es una práctica que hay en el sector privado, que es hecha por objetivos, que perfectamente se puede implementar al más alto nivel del gobierno. Por supuesto. Ahora, hay un problema, y es el problema, creo yo, de los traductores de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Acuérdense que durante el gobierno de Toledo fue una de las cosas más, a veces ridículas, ¿no? El hecho de que Pedro Pablo Kuczynski vaya a La Oroya, que ha causado pues horror entre los grupos más conservadores del país, ha demandado una cantidad impresionante de traductores, cuando creo que lo que él quería hacer estaba bastante claro. ¿O no? Así es. A mí me parece que sí. Definitivamente en el tema de La Oroya lo que queremos es que esta unidad de producción no termine liquidándose, generando puestos de trabajo, sino que buscar alguna alternativa que la permita seguir operando, por supuesto, con nuevos dueños, con nuevos capitales que la saquen adelante. Para esto se necesita una ley del Congreso para incrementar el plazo de la liquidación, y eso es al final de lo que se trata. Algunos se escandalizan porque, bueno, hoy está llamando una marcha. Si estamos hablando de marchas, estamos hablando de marchas pacíficas, no estamos hablando de quemar nada ni romper las lunas de nadie. Así que lo que se está haciendo es que
resaltando la necesidad de que el Congreso dé esa ley por el bien de los trabajadores más que de los empresarios. Nadie quiere que el dueño actual de La Oroya se quede. Dicho sea de paso, ese señor entró a La Oroya en el gobierno fujimorista, en el proceso de privatización hecha en el gobierno Fujimori. Por supuesto no le echamos la culpa al gobierno Fujimori, ellos no sabían que este señor iba a actuar en la forma como ha actuado, pero queremos nuevos empresarios ahí que puedan no solo seguir andando con esa operación, sino incrementarla y mejorarla para beneficio de los trabajadores de Oroya. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Carlos Brus por esta comunicación comentando la designación del presidente del Consejo de Ministros. Y bueno, vamos a seguirnos viendo muy seguido. Nosotros transmitimos ahora de lunes a viernes y estamos muy, pero muy cerca del Congreso. En resumen, Fernando Zavala tiene un carácter muy afable y es difícil pelearse con él. ¿Querrán pelearse con él? No lo sé, no lo creo. ¿No? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y nosotros tenemos que ir a una pausa. Sí, estoy súper disciplinada. Y nos vamos a la pausa, pero regresamos, por supuesto, con mucho más. No se muevan, tenemos mucho para contarles el día de hoy. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Explicar algunas cosas del problema del Doberran, que la cantidad, discúlpeme, de tonterías que he leído escritas este fin de semana, además de las traducciones, además de cosas que he escuchado, cosas como que PPK quiere cambiar las especificaciones ambientales para la Oroya. ¿De dónde sacan esa estupidez? Discúlpenme. No, o sea, se nota que hay periodistas que viven cubriendo las cosas, pero no las recuerdan. A ver, vamos por partes. Antes de que existiera Doberran, había una empresa que se llamaba Centromin Perú, ¿ya? Para ponerlo de una manera, que era la que expropió en la época del gobierno militar a la Cerro de Pasco Copper Corporation, ¿ok? Muy bien. La Cerro, que era la empresa grande transnacional, es expropiada por el Estado peruano y la mantienen en una sola unidad. Toda la minería del centro del Perú estaba en una sola unidad, si quieres, ¿no es cierto? Varias unidades de negocio, pero una sola empresa. Cuando se privatiza, ¿no es cierto?, se van dividiendo algunos activos, entonces algunas minas se privatizan para algunos dueños y se hace un paquete que es la fundición más la mina cobriza. La fundición más la mina cobriza pasa a ser adjudicada por concesión a la empresa Doberran, que es una empresa de capitales norteamericanos, que ya tenía problemas ambientales en los Estados Unidos, o que los tuvo después, pero que tenía problemas. Esta empresa se compromete a hacer un programa que se llama PAMA, que es un programa ambiental, que incluía 10 cosas. ¿Ya? Hizo 9, pero no hizo la más importante y la más cara, que era una planta de ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque el problema es que la fundición, tal como está concebida, sobre todo el ciclo de cobre, es sumamente contaminante, pero sumamente contaminante, al punto que los niños y los adultos de La Oroya tenían contenido de plomo en sangre que muy era alto, inadmisible, sí. ¿No es cierto?, con los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Aun cuando a los más de 2.000 trabajadores decían, no nos importa, porque de esto vivimos, lo cual está mal, pero en fin. Entonces, el Estado peruano, desde el gobierno de Toledo, una y otra vez le dio plazos ampliatorios al Doberran para que cumpliera con el PAMA. O sea, no es que se le haya tratado con hostilidad, ni se le haya querido perjudicar el negocio, por el contrario. Justamente el 2006, Pedro Pablo Kuczynski amplió el plazo nuevamente para que pudiesen cumplir. Muy bien. Para el año 2009, si no me equivoco, 2010, era imposible que cumplieran. Entonces el Estado peruano ordenó el cierre del circuito de la fundición de cobre, porque simplemente era sumamente contaminante y no se había hecho nada por la planta de ácido sulfúrico. Luego, los acreedores, ¿no es cierto?, de Doberran, que son el Estado peruano un 60%, entre impuestos, regalías, todo lo demás, acreedores privados. ¿Por qué? Porque las minas de la zona fundían ahí, entonces ahí tienes a Buenaventura, a Volcán, a otras, más los trabajadores, más los bancos se juntaron
y pidieron la liquidación del negocio, pero como negocio en marcha. ¿Qué te permite eso? Lo subastas, ¿no es cierto? El negocio sigue en marcha y puedes sacar una mejor posibilidad de pago de tu acreencia, porque al acreedor lo que le interesa es cobrar su acreencia, incluye el Estado, incluye los trabajadores. Y a los trabajadores les interesa que el negocio siga en marcha. Al Estado peruano le interesa que el negocio siga en marcha, sí, pero cumpliendo con las especificaciones ambientales establecidas, que en este caso les digo, es por la Organización Mundial de la Salud, pues nadie puede tener tanto plomo en las venas, ¿ya? Bueno, estoy explicando de una manera muy simple. Está muy bueno. Está muy bueno. Sí, sí. Se estableció, ¿no es cierto?, el comité, el concursal, ya se inició toda la actividad concursal. Doderran no es la propietaria. Doderran le ha puesto un juicio al Estado peruano pidiéndole una barbaridad de plata absurda, 8.000 millones de dólares o una cosa disparata, por haberle parado la operación. Lo que Doderran no puede alegar es que no se le dieron todas las facilidades y las ampliaciones de plazo una y otra vez para que construyera la bendita planta de ácido sulfúrico que costaba más o menos 300 millones de dólares. Y no le dio la gana de hacerlo porque no querían invertir, porque mintieron, porque incumplieron o por lo que fuera. O porque no les resultaba negocio. Lo cierto es que al final de cuentas el procedimiento concursal se abrió. ¿Qué ha pasado? Que se ha prorrogado 2 veces porque no encuentran la posibilidad de obtener un inversionista interesado todavía. Se supone que hay un consorcio coreano-chino, no todos los jalados son chinos, ¿no? Coreano-chino, que podría hacer que le interese. El problema es que el plazo vence el 27 de agosto, o sea, un mes después de que el presidente jura. ¿Por qué? Porque la ley que amplió el plazo para esta operación concursal vence el 27 de agosto. Así de simple. Entonces no van a conseguir un inversionista en 4 semanas. ¿Qué pasa si no se subasta Doderran en liquidación? Se tiene que vender activo por activo. Entonces la mina Cobriza se vende sola. Es una mina ya que ha sido explotada, ¿no es cierto? Bastante tiempo, no es que sea pues así la joya de la corona. La fundición se chatarrea. O sea, se la llevan al peso. ¿Qué cosa van a hacer? O hacen un museo. Se dan cuenta, pero no hay posibilidad de que siga funcionando. De los 3 circuitos de la fundición, funciona a muy poca, ahorita a muy poco servicio. Me parece que el de zinc, ese es el que funciona. Entonces, de los 2.200 trabajadores que habían, hay en este momento pues 900, ganando el 30% de lo que ganaban antes, con lo poco que se explota de la mina Cobriza y con lo poco que se explota de un circuito. Está prácticamente parada. Y de suspenderse de la liquidación, simplemente ya no retrabajan. Los liquidan a todos, y los liquidan a todos con el remate de los activos, no del negocio en marcha. Esa es la discusión. Ahora, hay gente que dice, miren, ese negocio en marcha hoy es inviable. Hace 100 años era viable, hoy ya no lo es. Puede ser, pero lo único que ha hecho Kuczynski es demos una oportunidad a ver si alguien quiere venir. Porque, ¿qué pasa? La Oroya es un lugar tan inhóspito que si tú sacas la fundición, saca la ciudad. Ahí ya no hay nada que hacer. Te tienes que ir. Porque finalmente estás viviendo casi a 4.000 metros de altura, en condiciones muy difíciles. Si no hay trabajo, ya no hay nada que hacer. Sí. Es así, miren, es así de sencillo. O se remata, como se subasta como negocio en marcha, o se remata por activos. Y por activos significa vender las cosas una por una, ¿no es cierto? Y ver qué cobras. Y hay que ver qué es lo más conveniente. Y obviamente liquidar a todo el personal. Ya está. Entonces, lo que le está pidiendo a los trabajadores es, por favor, no nos liquiden, traten de buscar a alguien que esté interesado en esto. Entonces, no es que hay unos gringos a los que PPK quiere beneficiar. Doderran ya no existe, está en liquidación. ¿Ya? Sus acreedores la han llevado Indecopi. Dios mío, hay que ser bien, pero bien. Hay que aclarar porque hay de todo para leer. Porque la gente habla porque tiene boca, sí, de verdad. Sí. Pero, y además, el otro problema es que en ningún momento he dicho, no, para traer un inversionista se va a bajar el estándar ambiental. ¿Quién ha dicho eso? ¿A dónde? Eso sería un atentado contra nosotros. No, tienes que cambiar toda la legislación peruana sobre estándares ambientales. Y además ahí sí, Doderran, con toda razón, en el juicio que le tiene en el CIA del Perú, diría, oye, perdón, a mí me pararon el negocio por incumplimiento ambiental y ahora se lo dan a un tercero con otros estándares, págame. Entonces simplemente sería imposible. O sea, de verdad,
Este programa se llama A Pensar Más, no a rebuznar más. Muy Vamos bien. con la siguiente llamada. Sí, ¿Quién tenemos? Tenemos a la congresista Rosa Mavila. Rosa María, ya está con ¡Ay, nosotros qué en gusto, línea. qué gusto! Congresista, muy buenos días. ¿Cómo estás, Rosa María? ¿Qué es de tu vida? Bueno, acá pues me imagino usted ya despidiéndose de esta vida dura de congresista Sí. de la República. Y no te imaginas qué delicioso es volver a enseñar realidad nacional a 200 muchachos en San Marcos. Claro, la vida le va a mejorar, eso sí es verdad. Qué bueno. Ahora, cuéntenos un poco de la situación de la izquierda, señora Mavila, porque usted ha sido militante y creo que todavía es militante orgánica del Partido Socialista. ¿Qué Frente Amplio? ¿Cómo lo ve? ¿Ve ahí un espacio para usted, para una izquierda nueva? Pero por supuesto yo creo que la izquierda requiere un proceso de renovación ideológica, política y organizativa. Y mi punto de vista, lo que estoy viendo, me estoy enterando mediáticamente de los debates al interior del Frente Amplio, me preocupan. Yo creo que un Frente Amplio tiene que ser amplio, pues, para ser coherente con su nomenclatura, ¿no? Y los debates en los que se dice que no es momento, hay que estar en un momento congresal para aprobar posibilidades de apertura al frente, me parece que en primer lugar son un error político, porque después del resultado electoral que no ha sido de derrota para la izquierda, que ha recuperado un espacio importante de presencia política en el país, por supuesto que lo que hay que hacer es abrir el espacio organizativo y que si hay corrientes y tendencias, estas se expresen pues con naturalidad al interior de la estructura del frente. A mí me parece que una visión, una concepción del Frente Amplio como propiedad de algunos es un error y debería superarse. No estamos en un escenario de propiedad de nadie, estamos en un escenario en que hay que catalizar las esperanzas del país por el cambio desde una perspectiva ya de mediano y de largo plazo. ¿Hoy usted está dentro del Partido Socialista? No, yo no soy del Partido Socialista. O sea, yo militaba en Ciudadanos por el Cambio, con Carlos Tapia, con Xiomi Lerner, etcétera, ¿no? Pero después que hice pues la alianza con Yehude, terminado el proceso electoral, he preferido esperar con independencia un poco el desarrollo del escenario político. Bien. Sin embargo, Rosa María, yo creo que la perspectiva de consolidación del Frente Amplio pasa porque se entienda que no debe ser un espacio cerrado, sino al O sea, contrario. digamos, usted no lo va a decir porque es muy fina, no es de propiedad del señor Arana, él no es el propietario. Bueno, tú lo has dicho y yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Claro, Sí, porque él parece se porta que- como propietario, pues, ¿no? Entonces, creo que, ¿por qué me preocupa que Pedro Franque, Marisa Glave, que son gentes que se han fajado, importantes, no solo en el Frente Amplio, sino también en Tierra y Libertad, hasta donde yo he leído pidan licencia, sí. y que ese aparente debate que existe en Tierra y Libertad, a mi juicio es significativo, no para aislar al señor Arana, sino más bien para persuadirlo de la necesidad de tener un proyecto de amplia data. Pero parece que es difícil de persuadir, le digo, porque salir después de la elección a decir que Verónica Mendoza es una más, es una vocera más, ¿no? Y por supuesto no es de su partido. En política hay que saber decir cosas y cuándo decirlas, ¿no? Bueno, sí. Porque creo, si la afirmación es decir que en el Frente Amplio hay un colectivo, hay un núcleo de intelectuales y políticos, en ese sentido que no hay una sola persona protagonista, creo que hay formas de decirlo, o sea, sin aludir necesariamente a Verónica, decir que se apuesta a una renovación organizativa y política, etcétera. Ahora, Ahora, el tema ahí, yo he leído una alusión en una entrevista ayer, en la que francamente discrepo, cuando dice el señor Arana que no se tienen por qué meter a mi casa, esa versión propietaria de claro, la pues, casa. media Yo creo que gamonal, se lo- ¿no? ¿Ah? Media de gamonal.
Yo creo que más bien un raciocinio pragmático de alguna gente no quiere mantener una correlación cerrada porque quiere mantener el poder. Claro. Y a mi juicio el poder se gana legítimamente con acción política, como además el sacerdote Arana lo está empezando a hacer ya a nivel global, a nivel político. No, además, Entonces, perdóneme, mi juicio, a él, ese es el camino antes él ha que cerrar entrado las al puertas del Congreso Frente Amplio. él ha entrado al Congreso por poquísimos votos y en pues. Cajamarca lo ganó Gregorio Santos de lejos. O sea, sí, eso es así. Verónica Mendoza, perdón, no ha quedado tercera en la elección por el gran impulso que le dio en su votación Cajamarca. Al contrario, hubiera pasado a la segunda vuelta si hubieran llegado a un entendimiento con Gregorio Santos, que era imposible por la bronca que tenía el señor Marco Arana con Gregorio Santos. Ahora, como tú sabes, Rosa María, la izquierda no está solo en el Frente Amplio. Hay sectores democráticos no organizados, Claro. está UNETE, está Ciudadanos por el Cambio, hay colectivos. Recientemente yo estoy participando en la conformación de un colectivo por la justicia y la transformación del país. Ah, qué bueno, Yo creo ¿cuál es el que- nombre que tiene? Sí, ese es ahora el espacio político, que está constituido principalmente por mujeres, líderes serias de años en el movimiento popular de mujeres. Ah, qué bueno. Entonces, la idea es que haya pues una amplia concertación de fuerzas, ¿no? Sobre la base de un proyecto político también serio y programático, ¿no? Ese me parece que es un punto de vista. Ese es el... De hecho, las izquierdas están en distintos escenarios, ¿no? Y movimientos sociales. Por ejemplo, en San Marcos, este sábado es la elección del rector. Muy importante, sí. Yo estoy en la lista de Nicolás Lynch y yo creo que el exministro de Educación debería ser un excelente rector para la decana. Ahora, hay, entiendo, 7 candidatos. Lo cual también es una muestra de un proceso de fraccionamiento institucional, pero también político, ¿no? Porque hay Lógico. candidatos de izquierda, 2 que deberían estar, a mi juicio, en una sola lista, ¿no? Bueno, perdóneme, ahí todos son de izquierda salvo Villestein. Bueno, Villestein, ¿de qué orientación política es? Todos más o menos la olfateamos, ¿no? Claro, básicamente es Sí. por lo menos entusiasta del fujimorismo, no le digo que militante activo porque es Es juez. cercano al fujimorismo, ¿no? Sí, claro, un Es maestro simpatizante. universitario, ¿Ya? es un vocal de la Corte Suprema, solvente, Sí. en ciencia penal, pero su orientación política pues, es pro Sí, fujimorista, ¿no? y deberían quitarle el Twitter si quiere ser rector, además, porque insulta de maneras bastante groseras en la conducta de por lo menos un vocal de la Corte Suprema. Pero dicho sea esto, ¿a qué cargo postula usted en San Marcos? No, yo postulo a la Asamblea Universitaria como profesor asociado. Ah, ¿no? a la Asamblea. Claro, ¿no? Entonces, y así como yo, Guillermo Núñez, Cinesio López, o sea, gente que tiene un espacio político, pero también intelectual, ¿no? Yo creo que frentes como esos es lo que la izquierda debe trabajar, con fraternidad, con perseverancia. Creo que hay que volver a las instituciones desde una perspectiva de poner por delante el interés del país, ¿no? Bueno, mucha suerte con las elecciones este sábado. Ojalá que, no sé, le han pedido ayuda a la OMPE para llevarlas a cabo, porque cada vez que hay elecciones en San Marcos, nos pasamos 2 semanas cubriendo los incidentes. ¿Usted cree que esta vez sean pacíficas? Creo que ojalá que sea así, ¿no? Esa es nuestra vocación, ojalá que sea así. Eso Y creo esperamos. que también el proceso de renovación de la Universidad Peruana debe ser un camino, uno de los ejes de gobernabilidad del nuevo gobierno, como se ha señalado, debe ser la educación. Esperemos ver qué medidas contiene la propuesta gubernamental en esa materia. Muy bien, muchísimas gracias. Congresista Rosa Mavila nos trae muchas novedades desde la ala izquierda de la política peruana aquí a pensar más esta mañana. Gracias por estar con nosotros y mucha suerte con los alumnos, por cierto, ya pronto volverán las clases. Tenemos... Aliviada, ¿no? Se siente aliviada. Como que descargada. El otro día hablé con Marisol Prestegui, me dice, vuelvo a mi notaría. Que dicho sea de paso, es una presentación, un balance de sus actividades en el Congreso, que me parece muy bien, rendir cuentas a la ciudadanía. Invitó a Luis Bedoya Reyes, que llegó al Congreso, muy bien, la verdad que bien está, y la lanzó de presidente del partido. Entonces ella dice, lo importante es que estemos todos juntos. Y yo pensaba,
Pobre Marisol, lo único que quería era regresar a su notaría, ¿no? Y el líder fundacional del partido la lanza el presidente del partido, ¿no? Que no sería mala idea, de hecho, sea de paso, porque creo que es muy competente y podría ser un personaje de consenso. Puede dar muchas sorpresas en el futuro. Yo creo que tiene un futuro estupendo, ¿no? Pero el problema es que tiene un partido que tiene que ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, en qué cosa quiere hacer y qué cosa no quiere hacer. La verdad, los políticos se pelean mucho más entre ellos que con los periodistas, ¿no? Entonces, de verdad, se pelean muchísimo. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Vamos a ir a una pausa. Así es. ¿Ya? Han visto, no hemos tenido ningún traductora. Vamos a tener una pausa y regresamos con A Pensar Más, el programa político que usted tiene que escuchar cada mañana para estar claramente informado de lo que pasa en el Perú. Volvemos. Quédense en contacto con nosotros a través de nuestras señales al aire, a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y también en línea por internet. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Tenía la oportunidad, Rosa María, antes de llegar aquí a la radio, de escuchar un poco el segmento de la programación que las emisoras de Sodomco realizan. Y, por ejemplo, escuchaba hoy Radio Santo Domingo por la mañana y veía cómo la gente responde a las necesidades locales. Y eso es interesante, ¿no? Aquí tratamos el tema de manera coyuntural y nacional, del interés de todos, y eso es lo más importante. Formamos parte de una programación de gente que necesita saber más. Así es. Y en todo el Perú, nuestras radios hermanas, obviamente atienden la preocupación de los chimbotanos, de los cuqueños, arequipeños, de los maternitanos, en fin, de la gente del Perú que necesita tener atenciones directas de distinta naturaleza. Nosotros tratamos de darles el panorama desde Lima de lo que pasa, como dicen, en la gran política. Así es. Que no es tan grande tampoco, no, pues. No es tan grande, tiene sus minucias y mezquindades. Tenemos otra llamada, nos indica nuestro productor. Ya está con nosotros por la línea o a través de la línea telefónica el congresista Johnny Lescano. Congresista Lescano, muy buenos días. ¿Qué tal, Rosa María? Buenos días, un saludo para todos a través de tu programa y de Radio Santa Rosa. Bueno, muy pronto el señor presidente del Consejo de Ministros designado, todavía no juramentado, se va a reunir con su partido, probablemente con su secretario general, va a ir buscando a los secretarios generales o a quienes ellos designen para conversar y tender puentes. ¿Cómo reciben ustedes este llamado? Positivo, de manera positiva. Yo creo que hay que conversar no solamente con el partido, sino también con la bancada parlamentaria, que son los que tienen que decidir al momento de presentar los proyectos en el Congreso. De tal manera que lo escucharemos, qué reformas quieren hacer a través de la discusión, de los debates en el Pleno. Seguramente nos explicará la situación de la delegación de facultades para que ellos digan ingresos legislativos en materia económica, de infraestructura de agua, de corrupción y de seguridad ciudadana. De tal manera que yo creo que en esta primera etapa obliga a todos los partidos políticos a apoyar al nuevo gobierno respecto de a llevar adelante el desarrollo del país, atender sus necesidades. Así que lo vamos a escuchar al primer ministro futuro primer ministro, y ver en qué cosas les damos facultades, en qué cosas nos guardamos el derecho a debatir los proyectos que pudiera presentar el Ejecutivo. Ahora, de manera que la propuesta es positiva, nosotros la evidentemente siempre es bueno conversar, como dicen, conversar no es pactar, como decía el gran Ramiro Prialé, pero en el caso de hay algunos asuntos urgentes, creo que en el caso de seguridad, si hay un plan de gobierno ya público, ¿no es cierto?, aprobado, que tiene algunos aspectos que implican modificar legislación, y es legislación más o menos conocida, no creo que haya mayor problema ahí, porque la verdad que la urgencia es enorme. Así es, Rosa María, y no creo que haya mayor problema, discusión, debate. Yo creo que en materia de seguridad ciudadana hay que darle todas las facultades para luchar contra la delincuencia, como tú bien dices, más es cuestión de ejecución de medidas que se tienen que tomar más que de legislación, que creo que por lo menos hay legislación ya suficiente para enfrentar la criminalidad. De tal manera que, pero si necesitan ellos, hacen propuestas interesantes, no creo que haya mayor inconveniente. Ahora, en el plano político, si dicen que este gobierno va a tener que ser más político que tecnocrático, en el plano político la propuesta puede ser muy buena y funcionar bien, pero usted tiene al lado una bancada de 73 personas que dicen no nos gusta y la derogan. En el día, además, lo pueden hacer, excusando de comisiones y manos militares.
Ante ese tipo de tensión permanente, por lo menos anunciada, ¿cómo se va a comportar Acción Popular? Yo creo que hay que debatir los temas y más allá del número de parlamentarios que se tengan, el fujimorismo tiene que entender que de por medio está las necesidades del país, el interés del país. Bueno, si hay cuestiones ya arbitrarias, abusivas, yo creo que hay que salir a las calles pacíficamente a reclamar, ¿no? Porque quieren imponer cosas que van en contra del Perú. Bueno, si hay la mayoría en el Parlamento fujimorista, nosotros vamos a recurrir a la mayoría del pueblo, ¿no? De manera pacífica, ordenada. Pero usted también va a marchar. Hay que marchar, porque tú sabes que también la democracia se practica ahí, Rosa María, de manera, como te digo, prudente, ordenada, y de manera como para hacerse escuchar. Ahí están muchos ejemplos, por lo menos dos, que han sucedido en estos últimos tiempos, a efecto de poder derogar medidas arbitrarias que se había tomado en el... Claro, yo estuve en la marcha de la repartija, también la de la ley Pulpín, ahí no estuve, ahí la estuve cubriendo desde fuera, pero la de la repartija fue bien claro. Mire, acá fueron 5.000 personas en la Plaza San Martín que lograron que simple y llanamente se deshiciera una resolución ya tomada por el Congreso. Así es. Y eso está muy bien, porque si hay medidas que se imponen, a pesar de que el Perú está yendo en otro sentido y las medidas se toman en sentido contrario, hay que salir a hacerle dar cuenta, para hacerle dar cuenta al Congreso que las cosas están haciendo mal. De tal manera que nosotros hemos estado siempre, Rosa María, en las marchas, con la CGTP, con los jóvenes contra la ley Pulpín, con los obreros, en fin, para que defender sus derechos. De tal manera que el partido va a mantener esa línea en defensa de los grandes intereses nacionales, si es que el fujimorismo abusa. Bueno, ¿y por casa cómo van las cosas? Porque en casa, bueno, hay algunas discusiones, Rosa María, como tú dices, hay algunos enfrentamientos públicos que no debían hacerse, pues, ¿no? Hay calificativos, hay una serie de imputaciones. Ya les hemos dicho al presidente del partido, como a García de la Bundes, que estas discusiones se hacen dentro del partido, ¿no? En la manera como se está haciendo. Ya en las últimas declaraciones he visto que han bajado de tono y seguramente que se convocará un comité político para ver que las cosas se hagan de manera positiva y no se esté resquebrajando el partido, a pesar de que ha tenido un resultado de alguna manera positivo en las últimas elecciones generales. Hemos sacado con símbolo propio 5 parlamentarios y eso está bien, Rosa María. Lógico. Hemos sido con alianzas, pero ahora hemos sido independientes, ¿no? Así es. Bueno, bien por eso. Muchísimas gracias por tu participación y como siempre lo esperamos aquí en Radio Santa Rosa para cualquier otra oportunidad. Gracias, congresista. Bueno. Ha sido el congresista reelecto, el señor Johnny Lencano, miembro de Acción Popular. Estamos casi a las 9 en punto, nos estamos portando de una manera maravillosa y ustedes han tenido un panorama de distintos grupos políticos, de izquierda, del oficialismo, de la oposición, digamos, moderada. Los fujimoristas normalmente no nos contestan el teléfono. Sí, pues. El señor Becerril contesta para insultar nada más, así que hemos preferido obviarlo el día de hoy. Otro día lo volvemos a invitar encantados, pues estamos acostumbrados a recibir de todo. Pero, de verdad, agradecerles a todos su sintonía. Me dicen, desde Barcelona se escucha perfecto. Desde Barcelona, claro que se escucha perfecto, ¿ya? Y también nos están escuchando desde Trujillo y desde otros lugares del mundo entero, así que muchísimas gracias. Estamos todos los días, me dicen, por fin todos los días, de lunes a viernes. A pedido del público. A pedido del público, que en realidad no es todos los días, ¿no? Porque claro, sábado, domingo no estoy, pero casi todos los días. De lunes a viernes con ustedes, de 8 a 9 de la mañana, aquí en Radio Santa Rosa y en toda la red de radios de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Así es, saludo para Santa Rosa en Lima, Santo Domingo en Chimbote, San Martín en Arequipa, Veritas, RTV en el Cusco, Radio Cepabu Cayali, Quillabamba en la Convención, Madre de Dios, Puerto Maldonado. Y mañana continuamos con nuestra coyuntura política nacional. Vamos a hablar un poco de balances. Mañana viene el ministro de Justicia, Aldo Vázquez, a ver cómo queda el sector justicia luego del periodo de este gobierno. Y además hay que explicar algunas cositas mañana, ¿no? Ayer me decían, oye señora, ¿usted por qué no es ministra de Justicia en mi blog? Para que reforme el Poder Judicial. Uy, dije, Dios, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Son poderes separados. Mañana vamos a hablar de eso. Eso no quiere decir que el Ministerio de Justicia no tenga unas tareas muy importantes. Así es. El Ministerio de Justicia regula toda la defensa legal del Estado, es decir, los procuradores, esos que están siempre en las noticias, los anticorrupción, esos están en el Ministerio de Justicia. ¿Qué más regula?
todas las reparaciones por derechos humanos. Va a tener que asumir ahora el ministro de Justicia entrante toda la búsqueda de personas desaparecidas que desaparecieron, están enterradas en fosas comunes en todo el Perú. Tiene que asumir también todos los indultos el Ministerio de Justicia, tan famosos en nuestro país. En fin, es un ministerio con muchas capacidades y obligaciones, pero la del ministro de Justicia es la de ser el asesor jurídico del presidente de la República. Nada más y nada menos. Así que nos vamos. A pensar más, mañana a las 8 de la mañana, aquí en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos encontramos mañana, Rosa María. Nuevamente, hasta mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Concretar esta aspiración que tenemos, pero esto será negociado en la Junta de Portavoces. Muy bien. Entonces todo es paz y armonía y están todos contentos con la designación del ministro. Bueno, los que conocemos a Fernando Zavala sabemos que es una persona que sabe conversar, sabe concertar. Es muy difícil pelearse con Fernando Zavala. Cuando estamos en el gabinete bromeamos y decíamos que si ya te peleaste con Zavala, y ya es hora que tomes un descanso porque te estás peleando con todo el mundo. Es una persona muy afable, muy difícil de pelearse con él. Y van a ver cuál es su estilo de trabajo, su predisposición al diálogo, y por supuesto es una persona de ideas firmes en lo que se refiere a las cosas buenas que hay que hacer para el país, y él dirá cuando se está haciendo las cosas bien o se está haciendo las cosas mal. Y además él va a introducir dentro de la administración pública sanas prácticas que hay en el sector privado, como por ejemplo a un ministro de Estado imponerle metas cuantificables año a año que él deba cumplir. Me explico, al ministro de Vivienda, por ejemplo, decirle, mira, en el primer año tú tienes que incrementar la cobertura de agua a nivel nacional en 5 puntos, o tienes que reducir el déficit habitacional en 80.000 viviendas. Entonces son metas cuantificables que el ministro tendrá que hacer y no dejarlas ahí a la buena de Dios, a que haga la gestión que pueda hacer y después vemos. Eso es una práctica que hay en el sector privado, que es hecha por objetivos, que perfectamente se puede implementar al más alto nivel del gobierno. Por supuesto. Ahora, hay un problema, y es el problema, creo yo, de los traductores de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Acuérdense que durante el gobierno de Toledo fue una de las cosas más, a veces ridículas, ¿no? El hecho de que Pedro Pablo Kuczynski vaya a La Oroya, que ha causado pues horror entre los grupos más conservadores del país, ha demandado una cantidad impresionante de traductores, cuando creo que lo que él quería hacer estaba bastante claro. ¿O no? Así es. A mí me parece que sí. Definitivamente en el tema de La Oroya lo que queremos es que esta unidad de producción no termine liquidándose, generando puestos de trabajo, sino que buscar alguna alternativa que la permita seguir operando, por supuesto, con nuevos dueños, con nuevos capitales que la saquen adelante. Para esto se necesita una ley del Congreso para incrementar el plazo de la liquidación, y eso es al final de lo que se trata. Algunos se escandalizan porque, bueno, oye, está llamando una marcha. Si estamos hablando de marchas, estamos hablando de marchas pacíficas, no estamos hablando de quemar nada ni romper las lunas de nadie. Así que lo que se está haciendo es que resaltando la necesidad de que el Congreso dé esa ley por el bien de los trabajadores más que de los empresarios. Nadie quiere que el dueño actual de La Oroya se quede. Dicho sea de paso, ese señor entró a La Oroya en el gobierno fujimorista, en el proceso de privatización hecha en el gobierno Fujimori. Por supuesto no le echamos la culpa al gobierno Fujimori, ellos no sabían que este señor iba a actuar en la forma como ha actuado, pero queremos nuevos empresarios ahí que puedan no solo seguir andando con esa operación, sino incrementarla y mejorarla para beneficio de los trabajadores de La Oroya. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Carlos Brus por esta comunicación comentando la designación del presidente del Consejo de Ministros, y bueno, vamos a seguirnos viendo muy seguido. Nosotros transmitimos ahora de lunes a viernes y estamos muy pero muy cerca del Congreso. En resumen, Fernando Zavala tiene un carácter muy afable y es difícil pelearse con él. ¿Querrán pelearse con él?
No lo creo sé, que quieran no llegar a lo esos creo. extremos, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y nosotros tenemos que ir a una pausa. Sí, estoy súper disciplinada. Y nos vamos a la pausa, pero regresamos, por supuesto, con mucho más. No se muevan, tenemos mucho para contarles el día de hoy. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Explicar algunas cosas del problema del Do-RAN, que la cantidad, discúlpeme, de tonterías que he leído escritas este fin de semana, además de las traducciones, además de cosas que he escuchado, cosas como que PPK quiere cambiar las especificaciones ambientales para la Oroya. ¿De dónde sacan esa estupidez? Discúlpenme. No, o sea, se nota que hay periodistas que viven cubriendo las cosas, pero no las recuerdan. A ver, vamos por partes. Antes de que existiera Do-RAN, había una empresa que se llamaba Centromin Perú, ¿ya? Para ponerlo de una manera, que era la que expropió en la época del gobierno militar a la Cerro Pasco Copper Corporation, ¿ok? Muy bien. La Cerro, que era la empresa grande transnacional, es expropiada por el Estado peruano y la mantienen en una sola unidad. Toda la minería del centro del Perú estaba en una sola unidad, si quieres, ¿no es cierto? Varias unidades de negocio, pero una sola empresa. Cuando se privatiza, ¿no es cierto?, se van dividiendo algunos activos, entonces algunas minas se privatizan para algunos dueños y se hace un paquete que es la fundición más la mina cobriza. La fundición más la mina cobriza pasa a ser adjudicada por concesión a la empresa Do-RAN, que es una empresa de capitales norteamericanos, que ya tenía problemas ambientales en los Estados Unidos, o que los tuvo después, pero que tenía problemas. Esta empresa se compromete a hacer un programa que se llama PAMA, que es un programa ambiental, que incluía 10 cosas. ¿Ya? Hizo 9, pero no hizo la más importante y la más cara, que era una planta de ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque el problema es que la fundición, tal como está concebida, sobre todo el ciclo de cobre, es sumamente contaminante, pero sumamente contaminante, al punto que los niños y los adultos de la Oroya tenían contenido de plomo en sangre, que muy era alto, inadmisible, sí. ¿no es cierto?, con los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Aun cuando a los más de 2.000 trabajadores decían, no nos importa, porque de esto vivimos, lo cual está mal, pero en fin. Entonces, el Estado peruano, desde el gobierno de Toledo, una y otra vez le dio plazos ampliatorios al Do-RAN para que cumpliera con el PAMA. O sea, no es que se le haya tratado con hostilidad, ni se le haya querido perjudicar el negocio, por el contrario. Justamente el 2006, Pedro Pablo Kuczynski amplió el plazo nuevamente para que pudiesen cumplir. Muy bien. Para el año 2009, si no me equivoco, 2010, era imposible que cumplieran. Entonces el Estado peruano, cuando estaban un lunes en Radio San Borja, nos dijo, Alfredo Torne, no hay discusión, entonces ya tenemos 2 ministros nombrados. El tema es que son 17. Así es. Así es. No es poca cosa. Muchos están voceados, ninguno confirmado. Fernando Zavala lo ha dicho y yo pude conversar con él el viernes en privado, y me dijo que efectivamente está entrevistando a muchas personas y que esas personas no están definidas aún, porque aunque parezca curioso, fíjense, lo que está buscando es armar un equipo armonioso. O sea, a veces tú puedes tener una excelente persona para un puesto, pero que se detesta con el del otro puesto, entonces no los puedes sentar juntos, ¿no? Entonces eso implica que haya una armonización y que todos puedan trabajar juntos, sobre todo porque hoy más que nunca hay muchas políticas intersectoriales. O sea, no hay nada que sea única y exclusivamente de un sector, siempre tocas a otro sector, ¿no es cierto? Entonces, el gran articulador de eso hoy es el presidente del Consejo de Ministros, que ya no tiene cartera hace muchos años. Tú sabes que cuando crecimos en democracia, digamos en el primer gobierno, segundo gobierno de la UNDE, el primer ministro tenía una cartera. Siempre. Claro. Y la presidencia del Consejo de Ministros era una oficinita, la primera que yo conocí que quedaba, ¿sabes dónde? La primera que yo conocí quedaba en el centro cívico. ¿Ya? Y de verdad eran 5 o 6 oficinas en un pisito, no había nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque
en realidad no dependían muchas cosas de la presidencia del Consejo de Ministros. Hoy en día tiene por lo menos 19 entre comisiones de distinta naturaleza, y creo que 10 organismos públicos descentralizados o 12 organismos públicos descentralizados. Y probablemente tenga más en el tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que es intersectorial, o sea, todo lo que convoque más de un sector, debería estar ahí. Claro. Y cada día hay cosas que convocan a más de un sector. Nada es completamente aislado. Entonces, la organización del trabajo puede cambiar por reforma del Estado en los próximos meses. Yo creo que van a haber reformas muy importantes en los próximos meses. Yo creo que el ministro Zavala tiene una visión completamente distinta a lo que es la SUNAT, por ejemplo, y yo creo que ahí va a haber una reorganización importante que va a cambiar mucho la cara de la SUNAT. Espero que el ministro de Economía esté en sintonía con él. Y el tema del IGB sí es un tema que va a ser bien complicado. Allá lo estoy viendo como complicado. ¿Por qué? Porque el único economista de los más serios, digamos, del Perú, que cree que esto puede funcionar es Alfredo Torne. ¿Ya? Todos los demás, incluido el presidente del Consejo de Ministros, tiene sus dudas. Porque la idea es, bajamos el IGB y todos se formalizan. Mentira, pues. El que paga 0 hoy día de IGB no quiere pagar 10, ni 5, ni 4, ni 2. No quiere pagar nada. Entonces, ese es el problema. Y el IGB es un impuesto que se cobra en países con economías informales. ¿Por qué? Porque finalmente al que le estás cobrando es al último de la cadena, ¿te das cuenta? A nosotros. Al consumidor. ¿Ya? Entonces, ya está. La renta no la puedes cobrar porque todo el mundo le evade. Bueno, perfecto, no vamos porque tú tienes que comer, ahí te cobramos, ¿no? Ese es el problema. Así que es un gabinete que va a enfrentar dificultades, por cierto, más un Congreso adverso, más las propias expectativas de los congresistas elegidos por Peruanos por el Cambio, que no van al gabinete, porque si solo tienen 18, ¿ya? Entonces, si sacas uno, o sea, comienzas a tener problemas. Claro. ¿Ya? No puedes y no puedes sacar a los mejores. No. ¿Ya? Entonces es complicado. Ahora, hay cosas muy interesantes. Ayer, por ejemplo, ya el presidente del Consejo de Ministros ha dado sus primeras declaraciones. Hay algo que antecede todo esto, ¿no? Según el diario Gestión, él ha dejado en azul los balances en una empresa privada, en la última donde ha trabajado, en Bacus. Eso habla muy bien en cuanto a la disciplina que él tiene en su trabajo. Y en la función pública también ha cumplido buenas funciones, por lo que hay expectativas positivas, ojo, de todos los bandos. Claro. Incluso de Fujimorismo, que estaba Mira, esta mañana. es una persona que no solamente ha manejado Bacus en el Perú, sino ha sido director de SAP Miller, con base en Panamá. O sea, estás hablando de una transnacional inmensa. Correcto. Siendo muy joven, además. Nuestro presidente del Consejo de Ministros nació en el año 71. O sea, todavía es uno de los, creo que el ministro de Economía más joven que ha tenido el Perú. Pero no es un pulpín. Y lo aclaró ayer. No, tiene 24 años ya en política. No, claro, tiene una hija de 22 años. Claro. O sea, tiene 40, a ver, 7-1, ayúdenme, tiene 45 años. 45. Entonces, no es un pulpín, como le han dicho. Y además, la verdad que le queda bien poco pelo para ser pulpín, ¿no? Acá Ismael Soto tiene más cabellera que el ministro, por favor. Que dicho sea de paso, cuando uno ve las fotos de archivo, ¿no? En el año 2002, 2003, cuando era viceministro, tenía bastante pelo, ¿ah? Sí. Ha cambiado un poco, ¿no? Ha ganado en kilos lo que ha perdido en pelo, pero no tiene el pelo verde, más bien no tiene pelo, que es diferente. El presidente de la República electo salió en la mañana de ayer, domingo, en RPP, hizo varios anuncios generales, dijo lo que creo que va a ser lógico, que el mensaje va a ser muy general y que más bien el presidente del Consejo de Ministros se va a presentar ante el Congreso ya con las líneas generales de trabajo a pedir la investidura, que es otra institución, por ejemplo, que un régimen presidencialista no tiene, pero que el nuestro sí, que es herencia de los regímenes parlamentarios. Esperemos que el fujimorismo pues no se oponga, ¿no? Y que le dé la investidura sin mayor consideraciones, otras consideraciones que no sean las que se permita gobernar. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora, muy inteligentemente él ha dicho que va a buscar consensos, no ha dicho que voy a hablar con Keiko Fujimori. No, claro. ¿Por qué? Y ayer lo dijo, con la persona que corresponda. ¿Esto qué quiere decir? Que los partidos tienen secretarios generales, o sus secretarios generales designan a la persona con la cual puedes conversar. Y la verdad es que no tiene que conversar con mucha gente, por lo menos del parlamentarismo actual, porque son con las suyas 6 bancadas, o sea, tiene que hablar con 5, ¿no?
con 5 bancadas no creo que sea muy difícil, ¿no es cierto? Que empiece por la fácil, después Alianza por el Progreso, Frente Amplio, Acción Popular, el APRA, bueno, ahí termina, y la bancada más importante, la bancada del fujimorismo, la dejará para que cuando su secretario general, que es José Klimper, quiera hablar con él, o designe a la persona que quiera hablar con él. José Klimper fue nombrado secretario general un poco así de emergencia, no sabemos si lo seguirá haciendo, ha tenido poca participación pública en las últimas semanas, así que de repente es con él con quien tiene que hablar, que dicho sea de paso son personas que se conocen del mundo empresarial hace muchísimos años, o sea que no creo que tengan mayor problema en conversar. 8:14. Vámonos a la pausa. Vamos a cumplir estrictamente con las pausas para que nuestros hermanos de las otras emisoras se conecten, sincronicen con nosotros. Eso. Y no nos jalen las orejas tampoco. No nos jalen. Y Ralph nos quiere. Nos vemos, volvemos. Pausa. (1216) 2016. 800 años alabar, bendecir y predicar al Señor. Orden de Predicadores. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Les hablaba al inicio de esta edición, Rosa María, sobre las aplicaciones, las apps que nuestras radios, Radio Santa Rosa y Radio Santo Domingo, de momento, porque las demás también ya se van a integrar a este nuevo sistema, tienen. Y lo único que tienen que hacer, si tienen un dispositivo Android, es ir al Google Play, donde se compran las aplicaciones o se descargan gratuitamente, como es este caso, y buscar, en el caso de Radio Santa Rosa Radio. Ahí está el logo de nuestra emisora, descárguela y tiene usted el servicio de streaming, la señal de audio sin ningún problema, puede entrar a otra aplicación, puede entrar a internet, puede buscar otros datos y el audio seguirá allí en segundo plano para que usted no pierda para nada la transmisión. Lo mismo sucede con Radio Santo Domingo, que su app es Radio RSD Chimbote, con el respectivo logo de Radio Santo Domingo. Despierta el cambio. Muy bien. Y acá me ponen que se puede escuchar en TuneIn. Ah, correcto. TuneIn. Mira, así no se dice, se llama TuneIn. Pero para que usted entienda en castellano así, TuneIn. Esa es la aplicación que se tiene que bajar. Visite el sitio web de la estación y pone ahí, contactar a la estación y ya está. Ahora, ¿dónde estamos? Mucha gente me pregunta, ¿usted, pero desde dónde transmiten? Nosotros transmitimos desde Camaná 170, o sea, estamos en la cuadra 1 del Jirón Camaná, en el centro de Lima, pero literalmente transmitimos desde dentro del convento de Santo Domingo. Aquí al ladito, nomás a unos metros, tenemos la tumba de Santa Rosa de Lima, acá también está enterrado San Martín de Porres, acá también está el beato Juan Macías. Todos ustedes pueden venir a visitar todas las instalaciones, no de la radio, porque no es parte del tour, pero sí de todo lo demás en el convento. ¿Y ya tenemos alguna comunicación telefónica? Sí. El congresista Carlos Bruso está en comunicación con nosotros. Bueno, qué bueno. Muy buenos días, congresista. Hola, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, ya es oficial lo que no era oficial, pero ahora lo es. Tenemos un presidente del Consejo de Ministros, por lo menos designado, más no juramentado. Era señalado, o sea, digamos, conocido, que no se va a llamar a congresistas en un primer momento porque la bancada es muy pequeña. ¿Qué piensa de esta decisión? Bueno, es cierto, efectivamente, creo que este primer año está pendiente un poco el trazar de oposición, por supuesto, con el gobierno que se instala. Entonces creo que en este primer año, mientras que esta convivencia no esté clara, es lógico que se quiera mantener a la mayor cantidad de congresistas, sobre todo en mi caso, que alguna experiencia tenemos ya en el Congreso, viendo cómo hacemos para sentar las reglas de esta convivencia, ¿no? Claro, va a ser complicado. El presidente del Consejo de Ministros no ha dicho voy a ir a hablar con Keiko Fujimori, voy a ir a hablar, ha dicho con quien designe cada partido, que puede ser su secretario general o quien designe el secretario general. ¿Le parece una mejor estrategia que ir a buscar a la presidenta del partido? Sí, pues, o sea, cada partido decidirá quién es con las personas con las que hay que conversar y que serán las que tomarán la decisión. Si a los dirigentes, los más altos dirigentes
quieren delegar esto y no quieren ellos ser partícipes de estas conversaciones, está en todo su derecho. Nosotros tenemos que respetar esa decisión, a pesar de que creemos que quizás para el país lo mejor es que los más altos dirigentes de cada partido político puedan estar dispuestos a conversar. Pero si no desean hacerlo, es su decisión y nosotros conversaremos con quienes ellos designen. Bueno, hay otros temas importantes en la presentación del primer ministro. Una de ellas es el pedido de facultades legislativas, que creo que es lo que más difícil va a ser de negociar, porque si bien en este gobierno se han otorgado varias veces sin tener mayoría en el Congreso, pues en esta oportunidad va a ser más complicado. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que esto suceda? Yo creo que va a ser factible, porque eso sería negarle al gobierno entrante la posibilidad de poder implementar su plan por el cual el pueblo votó, y por lo tanto después no van a poder tener autoridad moral de exigirle al gobierno de turno resultados, porque nosotros diremos no hay resultados porque tú no dejaste implementar el plan. Entonces, creo que es algo que cada vez veo con mayor factibilidad que se pueda aprobar, y por supuesto la mayoría fujimorista va a ejercer un control político posterior a la acción de esos decretos legislativos, y tienen todos los votos para poder anular los decretos legislativos que ellos consideren que excedieron las facultades otorgadas. Claro, pueden derogar lo que quieran más o menos en una sesión. Así es. Controlan la mesa directiva, pueden poner una ley sin siquiera requisito de comisiones, lo aprueban, pueden ponerlo en primer punto de la agenda, lo aprueban y lo derogan y lo aprueban. O sea, no hay mucho que discutir. Así es, en este caso la oposición tiene los votos y el control necesario para derogar los decretos si no les parece o consideran que se excedió las facultades otorgadas, ¿no? Ok, ahora, en los próximos días, ¿cómo se van a organizar ustedes? Les toca, dicen ustedes, 3 comisiones. El fujimorismo puede decir no les toca nada. Entiendo que quieren la comisión de presupuesto. ¿Qué más quisieran tener como bancada? La bancada ha priorizado como una intención, por supuesto no tenemos los votos para exigirlo, sino este es un plan para negociar presupuesto que me parece que nos corresponde. Así ha sido la tradición en los últimos gobiernos, de que la bancada oficialista tenga el control o tenga la presidencia de la Comisión de Presupuesto, y también la de Constitución y Justicia. Repito, esto es una propuesta para negociar. Hay otras comisiones que también podrían interesarnos en caso de que no podamos ordenó el cierre del circuito de la fundición de cobre, porque simplemente era sumamente contaminante y no se había hecho nada por la planta de ácido sulfúrico. Luego, los acreedores, ¿no es cierto?, de Doderran, que son el Estado peruano un 60%, entre impuestos, regalías, todo lo demás, acreedores privados. ¿Por qué? Porque las minas de la zona fundían ahí. Entonces ahí tienes a Buenaventura, a Volcán, a otras, más los trabajadores, más los bancos, se juntaron y pidieron la liquidación del negocio, pero como negocio en marcha. ¿Qué te permite eso? Lo subastas, ¿no es cierto? El negocio sigue en marcha y puedes sacar una mejor posibilidad de pago de tu acreencia, porque al acreedor lo que le interesa es cobrar su acreencia, incluye el Estado, incluye los trabajadores. Y a los trabajadores les interesa que el negocio siga en marcha. Al Estado peruano le interesa que el negocio siga en marcha, sí, pero cumpliendo con las especificaciones ambientales establecidas, que en este caso les digo, es por la Organización Mundial de la Salud, pues nadie puede tener tanto plomo en las venas, ¿ya? Bueno, estoy explicando de una manera muy simple. Está muy bueno. Está muy bueno. Sí, sí. Se estableció, ¿no es cierto?, el comité, el concursal, ya se inició toda la actividad concursal. Doderran no es la propietaria. Doderran le ha puesto un juicio al Estado peruano pidiéndole una barbaridad de plata absurda, 8.000 millones de dólares o una cosa disparata, por haberle parado la operación.
lo que Doerran no puede alegar es que no se le dieron todas las facilidades y las ampliaciones de plazo una y otra vez para que construyera la bendita planta de ácido sulfúrico que costaba más o menos $300 millones. Y no le dio la gana de hacerlo porque no querían invertir, porque mintieron, porque incumplieron o por lo que fuera. O porque no les resultaba negocio. Lo cierto es que al final de cuentas el procedimiento concursal se abrió. ¿Qué ha pasado? Que se ha prorrogado 2 veces porque no encuentran la posibilidad de obtener un inversionista interesado todavía. Se supone que hay un consorcio coreano-chino, no todos los jalados son chinos, ¿no? Coreano-chino, que podría hacer que le interese. El problema es que el plazo vence el 27 de agosto, o sea, un mes después de que el presidente jura. ¿Por qué? Porque la ley que amplió el plazo para esta operación concursal vence el 27 de agosto. Así de simple. Entonces no van a conseguir un inversionista en 4 semanas. ¿Qué pasa si no se subasta Doerran en liquidación? Se tiene que vender activo por activo. Entonces la mina Cobriza se vende sola. Es una mina ya que ha sido explotada, ¿no es cierto? Bastante tiempo, no es que sea pues así la joya de la corona. La fundición se chatarrea. O sea, se la llevan al peso. ¿Qué cosa van a hacer? O hacen un museo. Se dan cuenta, pero no hay posibilidad de que siga funcionando. De los 3 circuitos de la fundición, funciona a muy poca, ahorita a muy poco servicio. Me parece que el de zinc, ese es el que funciona. Entonces, de los 2.200 trabajadores que habían, hay en este momento pues 900, ganando el 30% de lo que ganaban antes, con lo poco que se explota de la mina Cobriza y con lo poco que se explota de un circuito. Está prácticamente parada. Y de suspenderse de la liquidación, simplemente ya no retrabajan. Los liquidan a todos, y los liquidan a todos con el remate de los activos, no el negocio en marcha. Esa es la discusión. Ahora, hay gente que dice, miren, ese negocio en marcha hoy es inviable. Hace 100 años era viable, hoy ya no lo es. Puede ser, pero lo único que ha hecho Kuczynski es demos una oportunidad a ver si alguien quiere venir. Porque, ¿qué pasa? La Oroya es un lugar tan inhóspito que si tú sacas la fundición, saca la ciudad. Ahí ya no hay nada que hacer. Te tienes que ir. Porque finalmente estás viviendo casi a 4.000 metros de altura, en condiciones muy difíciles. Si no hay trabajo, ya no hay nada que hacer. Sí. Es así, miren, es así de sencillo. O se remata, se subasta como negocio en marcha, o se remata por activos. Y por activos significa vender las cosas una por una, ¿no es cierto? Y ver qué cobras. Y hay que ver qué es lo más conveniente. Y obviamente liquidar a todo el personal. Ya está. Entonces, lo que le está pidiendo a los trabajadores es, por favor, no nos liquiden, traten de buscar a alguien que esté interesado en esto. Entonces, no es que hay unos gringos a los que PPK quiere beneficiar. Doerran ya no existe, está en liquidación. ¿Ya? Sus acreedores le han llevado Indecopi. Dios mío, hay que ser bien, pero bien. Hay que aclarar porque hay de todo para leer. Porque la gente habla porque tiene boca, de verdad. Pero, y además, el otro problema es que en ningún momento he dicho, no, para traer un inversionista se va a bajar el estándar ambiental. ¿Quién le ha dicho eso? ¿A dónde? Eso sería un atentado contra nosotros. No, tienes que cambiar toda la legislación peruana sobre estándares ambientales. Y además ahí sí, Doerran, con toda razón, en el juicio que le tiene en el CIA del Piru, diría, oye, perdón, a mí me pararon el negocio por incumplimiento ambiental y ahora se lo dan a un tercero con otros estándares, págame. Entonces simplemente sería imposible. O sea, de verdad, este programa se llama A Pensar Más, no a rebuznar más. Vamos con la siguiente llamada. ¿Quién tenemos? Tenemos a la congresista Rosa Mavila, Rosa María. ¡Ay, qué gusto! Congresista, muy buenos días. ¿Cómo está, Rosa María? ¿Qué es de tu vida? Bueno, acá pues me imagino usted ya despidiéndose de esta vida dura de congresista de la República. Y no te imaginas qué delicioso es volver a enseñar realidad nacional a 200 muchachos en San Marcos. Claro, la vida le va a mejorar, eso sí es verdad. Qué bueno. Ahora, cuéntenos un poco de la situación de la izquierda, señora Mavila, porque usted ha sido militante y creo que todavía es militante orgánica del Partido Socialista. ¿Qué Frente Amplio? ¿Cómo lo ve? ¿Ve ahí un espacio para usted, para una izquierda nueva? Pero por supuesto, yo creo que la izquierda requiere un proceso de renovación ideológica, política y organizativa. Y mi punto de vista, lo que estoy viendo, me estoy enterando mediáticamente,
de los debates al interior del Frente Amplio me preocupan. Yo creo que un Frente Amplio tiene que ser amplio, pues, para ser coherente con su nomenclatura, ¿no? Y los debates en los que se dice que no es momento, hay que estar en un momento congresal para aprobar posibilidades de apertura al frente, me parece que en primer lugar son un error político, porque después del resultado electoral que no ha sido de derrota para la izquierda, que ha recuperado un espacio importante de presencia política en el país, por supuesto que lo que hay que hacer es abrir el espacio organizativo y que si hay corrientes y tendencias, estas se expresen pues con naturalidad al interior de la estructura. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días en todo el Perú. Hoy es el lunes 11 de julio y es la primera vez que transmitimos A Pensar Más en lunes. Así que es un día muy especial. Venimos trabajando desde marzo en este programa, que hemos cubierto toda la campaña electoral, parte de la primera vuelta y la segunda vuelta. Por compromisos personales míos, yo no pude venir los lunes y viernes, pero ya desde el final de ¿no es cierto?, de las elecciones, conversamos con el padre Javier, nuestro director, y bueno, llegamos a la conclusión de que sí se podía hacer de lunes a viernes, así que así estoy nuevamente acá con ustedes, con Ismael Soto a mi lado. Sí se puede, ¿por qué sí no? Sí se puede, y sí se pudo. Aquí estamos, muy buenos días amigos de todo el Perú, bienvenidos a aquellos que nos sintonizan a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, Radio Santa Rosa 1500 AM, Radio Santo Domingo en los 102.1 FM, Radio San Martín en los 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua en Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba 91.1 FM. Más adelante, Rosa María, tenemos novedades tecnológicas, porque nuestras radios se han puesto las pilas y ya tenemos aplicaciones para que nos puedan escuchar sin consumir mucho plan de datos. Eso era, sin consumir, sin que se te gasten tus megas, así me han dicho. Y eso puse yo y me dijeron, ¿qué es eso? No sé, es lo que me han dicho mis hijos. Sin que se te gasten tus megas, sin se consuma tu plan de datos, así se dice. Y eso es bueno porque muchísimas radios, yo escucho radio en mi celular, como muchísimos de ustedes, y yo lo primero que hice fue preguntar, ¿no? ¿Y esto me va a gastar? No, no te consume. Ah, perfecto. Y tiene una calidad excelente. Excelente. Muy buena calidad de sonido, y lo que hay que hacer ahí es simplemente bajarse la aplicación para escuchar Radio Santa Rosa, que ya les he recomendado varias durante el fin de semana a través del Twitter, y anoche en Facebook puse la noticia nuevamente. Y de memoria creo que logré decir todas las radios de la red. O sea que Sodomco creo que quedamos bien, y expliqué qué cosa era Sodomco, que es Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que no solamente tiene, por supuesto, las radios, sino en Cusco un canal de televisión y revistas que también pertenecen a la sociedad. Me preguntaron cómo me llevaba con mis jefes. Entonces yo puse bueno, esta es una, para que se sepa, una radio sin fines de lucro, por eso ustedes escucharán propagandas, muy poquitas propagandas, nos gustaría tener más, por supuesto, pero básicamente es una radio pastoral. La programación de la radio está dedicada a la pastoral, y por lo tanto esta es una hora en la que nos permiten hablar de políticas, y también hay contenidos informativos y musicales, pero es una radio sin fines de lucro, de propiedad de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, por lo tanto de propiedad de la Orden Dominica, por lo tanto de propiedad de la Orden, de la Orden en sí, jurídicamente, y de Dios, como una obra dedicada a él, ¿no? Y creo que Alan García no tiene teléfono con Dios todavía, así que espero que no me voten. Bien, creo, bueno, uno nunca sabe, ¿no? La voluntad de Dios uno no puede saberla, pero supongo que bien, espero que bien, y creo que Alan García no va a poder llamar. La prueba está en que estamos de lunes a viernes. ¿Y estamos qué? De lunes a viernes, es una prueba de que todo va bien. Es una prueba de que todo va bien, es una prueba de que todo va bien. Bueno, tenemos noticias también políticas importantes, como ya anticipamos acá, y ustedes ya lo sabían,
primero que nadie, Fernando Zavala es el ministro, es el presidente del Consejo de Ministros. Aclaración semántica. Nosotros decimos muchas cosas en nuestro lenguaje común que no tienen un correlato jurídico. Es decir, primer ministro, por ejemplo, no tiene correlato jurídico, ¿no? La palabra primer ministro, la frase primer ministro, es francesa, viene del premier. Tampoco tenemos premier, ¿ya? Lo que tenemos es un presidente de un consejo de ministros. Pero ¿qué sucede? Que es largo, puedes decir presidente del Consejo de Ministros. Entonces, para abreviarlo, nos afrancesamos y usamos primer ministro. ¿Qué democracias tienen primer ministro? Las democracias parlamentarias. La nuestra no es una democracia parlamentaria, es una democracia presidencial. Dicen que presidencial atenuada, en fin, porque recoge instituciones del parlamentarismo. Pero digamos, para que, así, lección de derecho constitucional básico. Hay dos grandes sistemas, ¿ya? Presidencial y parlamentario. Presidencial, los Estados Unidos. Estados Unidos no tiene primer ministro, ¿no? Ustedes nunca han oído hablar de, para nada, de un primer ministro en los Estados Unidos. Lo que tienen los norteamericanos es secretarios, que cumplen el mismo rol que los ministros, pero que no son interpelados ni censurados por el Congreso. Los remueve y los nombra el presidente de la República, ¿ok? En el parlamentarismo, el primer ministro, ¿no es cierto?, es elegido por el Congreso. La gente vota por un Congreso y ese Congreso elige un primer ministro y el gabinete es formado por parlamentarios. Correcto. ¿Se dan cuenta las dos grandes diferencias? Bueno, entre una cosa y otra hay un montón de variaciones. Nosotros estamos en la variación que es más parecida a la norteamericana, pero por la cual también a los ministros los puede remover el Congreso, aun cuando el gabinete no se forma en el Congreso, ¿no? Gracias a Dios bendito, ¿no? Imagínate eso. Ahora piensen que son congresos mucho más grandes que el Congreso que tenemos nosotros, ¿no? Pero en general eso ha permitido que en el Perú pueda sobrevivir una democracia sin partidos en los últimos años y con una tecnocracia que trabaja 10, 20, 15, 30 años en el Estado sin pertenecer a ningún partido, ¿no? Porque no hay ningún problema en que, digamos, Fernando Zavala haya sido ministro de Economía del régimen de Alejandro Toledo y que sea hoy presidente del Consejo de Ministros. No se opone en absoluto ideológicamente, ni tiene un problema insalvable, no, para nada, es perfectamente consistente. Es más, el expresidente Alejandro Toledo escribió ayer en Facebook un texto, la verdad, bastante elogioso, sobre todo de las virtudes de trabajo del presidente del Consejo de Ministros, señalando que cuando fue ministro de Economía era el primero en llegar y el último en irse. Sí. Bueno, como debe ser, porque es el que, yo pensaba, es el que más cosas tiene que despachar con el presidente. El presidente de Economía ya está anunciado desde la campaña. Es una forma de tranquilizar a los mercados, anunciar quién va a ser tu ministro de Economía. Además era una pregunta que hicimos muchos periodistas, yo también la hice.